Muy buenas noches, señores y señores. Bienvenidos al desarrollo de la clase correspondientes a la materia de Ciencias Naturales de la Unidad 4, semana número 2. Bienvenidos al desarrollo de las actividades. Dicen buenas noches. Listen, buenas noches. Buenas noches, Lison. Muy buenas noches, señores y señores. Un gusto poderles saludar a cada uno de ustedes. Les doy la más cordial bienvenida al desarrollo de las actividades correspondientes a esta nueva semana de actividades y ya también dando por terminado este proceso educativo de esta semana. Este es el último día de clases que nosotros tenemos con ustedes. Bienvenidos a las actividades correspondientes a esta segunda semana. Iniciamos obviamente presentándoles en pantalla. Ustedes ya pueden observar el formato correspondiente a su tarea. El formato para recursos de aprendizaje de tarea obviamente se encuentra en sus pantallas. Estamos en la asignatura de Ciencias Naturales, estamos en la unidad número 4, Historia de la vida de la Tierra y evolución de los seres vivos. Vamos a ver en esta clase el subtema número 2, correspondiente a las pruebas de la evolución humana y el fechado radioactivo, que son fundamentales dentro de este proceso histórico de formación de nuestro planeta y obviamente de la evolución que también se llevó de la mano de todos los seres desde sus inicios, tanto unicelulares como pluricelulares. A continuación tienen ustedes el tipo de tarea, tienen el objetivo de tarea y en la parte continua tenemos las instrucciones para el desarrollo de la presente tarea. Recuerden que el trabajo es individual, deben leer el compendio de unidad 4, tema número 2, pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías de ser necesario. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Dice, desarrolla las siguientes actividades. La primera actividad dice, indague de qué manera está relacionado el aumento progresivo de la capacidad craneal con la aparición de la cultura y su forma de transmitirse. La siguiente actividad dice determine la importancia del fechado radioactivo para la determinación de las eras y épocas geológicas de la Tierra. Máximo tiene que tener una estructura de media hoja. En media hoja tiene que tener el desarrollo, el aporte que ustedes vayan a hacer en función de este numeral 2 de su tarea correspondientes de esta semana. Y esas son las actividades que ustedes tienen que desarrollar como tarea para la presente semana. Recuerden que el trabajo es 100% escrito, claro y ordenado. Deben utilizar combinaciones de colores, líneas, símbolos e imágenes para ilustrar el contenido. La rotulación de la hoja es fundamental. Ustedes ya saben que esto tienen que hacer en la parte superior de su hojita. Ustedes tienen que desarrollar la forma de rotulación, la estructura, el esquema de rotulación. Tienen que cumplir con todos los requisitos que se les solicita, tales como nombres, cursos, fecha, materia, tema de la tarea, semana a la que pertenece la materia la tarea, perdón, y obviamente que ustedes que una vez que han concluido es una parte superior, a continuación proceden al desarrollo de su tarea. Y eso es todo lo que tienen que hacer. En función del contenido, ustedes deben revisar las recomendaciones, la rúbrica de calificaciones para que su tarea cumpla con los requerimientos que solicita la institución educativa. En la parte consiguiente tenemos la información para el desarrollo de los recursos de plataforma. Estamos en la unidad número 4 con el tema las pruebas de la evolución humana, el fechado radioactivo correspondientes a la semana 2 de fecha 11 de noviembre del 2025. Esta tarea permite entregas desde el 11 de noviembre, la fecha límite de entrega es el 10 de diciembre, la fecha de publicación de la calificación será hasta el 13 de diciembre. Esos son los tiempos en los cuales ustedes tienen que presentar esta actividad. Son las actividades y los tiempos, los intervalos de tiempo en los cuales ustedes deben realizar sus aportes, sus tareas subidas a su aula virtual en cada una de las tareas correspondientes. Y tienen toda la información pertinente en función del desarrollo de la presente actividad. Una vez que se les ha facilitado toda la información en función del tema que tienen ustedes de su tarea, vamos a continuación a iniciar con la explicación, con el desarrollo del material de apoyo y obviamente con el tema que se encuentra planificado para esta hora de clase. Y vamos a hablar justamente sobre las pruebas de la evolución. Darwin, esto es, Charles Darwin, elaboró su teoría a partir de la observación de las especies de los diferentes ambientes y del estudio de los fósiles.
Desde entonces, los diversos científicos que han estudiado la evolución han tenido que encontrar pruebas que justifiquen sus teorías. El reconocimiento de fósiles guía en un estrato nos permite conocer características como, por ejemplo, la edad del estrato o el clima del periodo en el que se formó. Las principales pruebas de la evolución con las que contamos actualmente, obviamente, son las siguientes. Primero, el registro fósil. El estudio de los fósiles ha permitido saber las características de especie que dejaron de existir por uno u otro motivo. Su hábitat cambió y como no estaban bien adaptados al nuevo hábitat, tuvieron que extinguirse. Evolucionaron y dieron lugar a otras especies. También se puede dar ese caso. En cuanto a la siguiente etapa, tenemos la anatomía comparada. ¿Qué permite la anatomía comparada? Como su nombre lo indica, comparar las estructuras de un determinado cuerpo, comparar entre dos objetos, entre dos especies, para ver sus similitudes y también sus diferencias. Todos los seres vivos actuales estamos, de cierta manera, emparentados en mayor o menor grado. En anatomía comparada distinguimos tres tipos de órganos a comparar y tenemos la función, por ejemplo, tenemos volar, nadar y caminar, y eso lo ha hecho en función de tres especies, el murciélago, la ballena y el ser humano. Esos tres obviamente tienen características, las extremidades casi parecidas. Cada uno de ellos ha ido evolucionando de una forma diferente y obviamente su función o su utilidad también ha cambiado. El murciélago, por ejemplo, su extremidad lo utiliza para volar, la ballena para nadar y el ser humano, obviamente, para caminar. Esas son, obviamente, en cuanto a la anatomía comparada. En cuanto a los órganos homólogos, son órganos de especies diferentes que presentan las mismas estructuras pese a ser utilizados para funciones distintas. Son órganos homólogos las extremidades anteriores de los siguientes organismos, por ejemplo. Tenemos los órganos análogos, por el contrario, son órganos de especies diferentes que tienen distintas estructuras, pero una forma similar, ya que son utilizados para la misma función. Por ejemplo, las aletas de las ballenas o un pez óseo son órganos análogos porque obviamente tienen la misma función, tienen la misma, se utiliza para la misma actividad, pero obviamente sus estructuras cambian. Por ejemplo, nosotros aquí podemos ver la aleta de una ballena cómo está constituido sus estructuras óseas, mientras que el pez óseo obviamente tiene una estructura diferente en cuanto a su aleta. Obviamente ambas estructuras tienen una misma función que es nadar. En cuanto a los órganos vestigiales, son estructuras que ya no se utilizan y que a lo largo de la evolución de una especie han quedado atrofiados. Los órganos vestigiales son reminiscencias estructurales de órganos que eran útiles en los antepasados de una especie. Por ejemplo, otra de las características fundamentales que vamos a estudiar es la embriología comparada. En los animales con reproducción sexual, por ejemplo, desde la fecundación hasta el nacimiento del nuevo individuo, el embrión va sufriendo una serie de cambios y transformaciones. La rama de la biología que se encarga del estudio de estos cambios es la embriología. De ahí que existe este proceso que se denomina la embriología comparada. ¿Qué es lo que hace la embriología comparada? Va comparando los embriones en todas sus etapas de evolución. Por ejemplo, aquí tenemos el siguiente estrato, tenemos el siguiente ejemplo. Aquí tenemos el desarrollo del embrión de un pez, tenemos el desarrollo del embrión de una ave, tenemos el desarrollo del embrión de un chimpancé y tenemos el desarrollo del embrión de un ser humano. Mientras más se prolongue su característica, su similitud, significa que tienen un grado más cercano de parentesco. Si nosotros podemos ver la primera estructura, la primera fila del embrión, tanto del pez, del ave, del chimpancé y del ser humano, ustedes van a notar que son casi 100% similares. En la segunda etapa de evolución, el pez ya va cambiando.
El ave igual va tomando una característica diferente. El chimpancé y el ser humano tienen características similares. En el tercer nivel de evolución de los embriones, el pez ya va tomando su forma original, el ave de igual manera, mientras que el chimpancé y el ser humano guardan características similares. Vamos a ver la explicación en cuanto a este estrato que nosotros hemos podido observar. Si comparamos el desarrollo de los embriones de diferentes especies de vertebrados, observamos que los primeros estadios, los embriones son casi idénticos entre sí. Las diferencias se van acentuando según avanza el desarrollo del embrión. Cuanto más tarda en diferenciarse los embriones de dos especies, más próximas evolutivamente están estas dos especies. Es decir, que tienen unas características similares. De aquí nosotros que podemos observar que tanto el chimpancé como el ser humano obviamente guardan determinadas similitudes casi hasta el final. En cuanto a la comparación del ADN, la información genética de todos los seres vivos está contenida en el ADN. Todos estos componentes o esta estructura comparte el mismo código genético y solo se diferencia por el número y el tipo de genes. Estas diferencias son débiles a que las especies van acumulando mutaciones como resultado de procesos evolutivos. Por tanto, dos especies se diferencian entre sí por el número y el tipo de mutaciones que han ido acumulando. Dicho de otra manera, por ejemplo, nosotros, pese a nosotros tener una misma estructura genética, por ejemplo, con nuestros padres, con nuestros abuelos, nosotros, al mismo tiempo de ser iguales, de guardar rasgos similares, también somos diferentes. Nuestra estructura genética celular obviamente va haciéndose única y diferente. De tal manera que desde el punto de vista genético, desde el punto de vista del ADN, nosotros somos diferentes a nuestros padres, a nuestros abuelos y a cualquier nivel de nuestro árbol genealógico. Eso es obviamente parte del estudio de la comparación del ADN. Y ahí vamos viendo cómo obviamente cada uno de ellos tiene un comportamiento y una estructura totalmente diferente, pese en muchos de los casos a pertenecer a una misma familia. Las técnicas de ingeniería genética actuales permiten el análisis y secuenciación del ADN. Cuando se dispone de esta información, podemos comparar el material genético entre distintas especies. Así, dos especies evolutivamente cercanas presentarán menos diferencias en sus respectivas secuencias. La quinta estructura que podemos ver es la biogeografía. ¿Qué es la biogeografía? Pues esta parte de la biología que estudia la distribución geográfica de las diferentes especies. Frecuentemente se han estudiado grupos de especies muy parecidas que viven en entornos cercanos, pero aisladas entre sí. De su estudio deducimos que las diferencias entre estas especies son fruto de las sucesivas adaptaciones de los individuos, obviamente que han ido haciendo a los nuevos hábitats a partir de una única especie antecesora. Cada una de las especies se van adaptando para poder sobrevivir a diferentes espacios, a temperaturas, a los alimentos que les permitan sobrevivir. Entonces tienen necesariamente que, obviamente, adaptarse a espacios diferentes. Es como, por ejemplo, el caso de los cachorros de león. Una vez que en algún momento ya cumplen su edad adulta o están en su edad de adolescencia, podríamos mencionarle de esa manera, necesariamente ellos tienen que dejar la manada y tienen que irse lejos y formar otra agrupación familiar. Entonces, de esa manera es como obviamente que se desarrollan y se amplían cada uno de estos grupos. Quien se encarga del estudio de todo este proceso es la biogeografía, que va analizando la distribución de cada una de las especies en cada uno de los espacios o ecosistemas. Esto en cuanto a este proceso del análisis de los diferentes procesos en cuanto al estudio de las pruebas de evolución, cómo han ido evolucionando, cómo han ido cambiando hasta convertirse en las especies que conocemos actualmente.
Parte de estos cambios, parte de esta evolución también ha sufrido el ser humano. Y a continuación justamente vamos a ver la evolución humana, cómo se ha ido evolucionando. El ser humano forma parte del gran grupo de los primates, junto con el orangután, Pongo SP, el gorila, Gorila SP y el chimpancé, Pan SP. Partimos de un antepasado común y una serie de particularidades. Eso no significa que, como anteriormente se mencionaba erróneamente, que nosotros descendemos de los chimpancés. Nosotros nos hemos desarrollado a partir del chimpancé y eso es totalmente falso. Pues nosotros formamos parte, sí, del grupo de los primates. Nosotros estamos incluidos dentro del estudio de las ciencias naturales, nos ha incluido dentro del grupo de los primates, pero eso no significa que nosotros hayamos descendido ni que estemos emparentados con los monos. Simplemente que, de acuerdo a las características, nosotros pertenecemos a los primates. Juntamente con el orangután, con el gorila, el chimpancé, compartimos un antepasado común y una serie de particularidades, como las que podemos mencionar a continuación, como es la capacidad craneal elevada en comparación con su tamaño, visión en 3 dimensiones que otorga grandes ventajas frente a otros mamíferos que los que predominan el sentido del olfato. Dedos pulgares oponibles en las 4 extremidades. El ser humano ha perdido esta capacidad de los pulgares en los pies, pues no necesita trepar a los árboles para tener este tipo de estructura, sino obviamente se ha acoplado, se ha mutado justamente para poder caminar sobre la superficie terrestre. Y tenemos la última, la tendencia al bipedismo. Solo es completa en el ser humano. Determinados animales sí lo hacen, pero el ser humano lo hace por completo. ¿Qué es el bipedismo? Es la posición erguida que nosotros tenemos para caminar. Esas son las características. Estructura de comportamiento social complejo, periodo de cuidado de las crías muy prolongadas y por último, ausencia de la cola presente en otros tipos de primates. Esas son las características o las particularidades más esenciales en cuanto a el desarrollo del ser humano, cómo se ha ido desarrollando, cómo se ha ido determinando. La única especie que actualmente existe en el género Homo es el Homo sapiens. ¿Quién es el Homo sapiens? Somos nosotros. ¿Qué significa Homo sapiens? Significa hombre pensador, a la que se ha llegado después de un proceso evolutivo. En la actualidad consideramos relacionadas evolutivamente con el Homo sapiens las siguientes especies. Tenemos el Australopithecus afairens, el Homo habilis, el Homo erectus, el Homo antecesor y por último el Homo neanderthalis. Esas son las etapas en cuanto al parentesco que nosotros tenemos en función directa de la evolución de nuestra especie. Y justamente a un costado nosotros podemos ver la especie y podemos ver las características generales de cada uno de ellos, cómo se ha ido evolucionando. Tenemos el Homo habilis, el Homo erectus, el Homo antecesor y tenemos el Homo neanderthalis. Y por último tenemos el Homo sapiens, que somos nosotros, cómo se ha ido evolucionando, cómo se ha ido desarrollando hasta nuestros días. Y obviamente arrancamos con el primero, que en este caso es el Australopithecus faires. Tiene una antigüedad de 4 a 2.5 millones de años atrás, una capacidad craneal de 450 centímetros cúbicos. La cara es grande en comparación con el cráneo y proyectada hacia adelante. Esa es la característica en esta primera etapa. La siguiente evolución tenemos el Homo habilis, tiene una antigüedad de 2.5 a 1.6 millones de años, una capacidad craneal de 645 centímetros cúbicos, la cara más pequeña respecto al cráneo y menos proyectada hacia adelante. Tenemos la siguiente etapa que es el Homo erectus, tiene una antigüedad justamente de 1.8 millones de años o 300.000 años atrás, una capacidad craneal de 1.000 centímetros cúbicos, una cara proyectada hacia adelante con prominencia arcos o prominentes arcos en los ojos. Ya prácticamente se va asemejando a lo que somos en la actualidad. El Homo antecesor tiene una antigüedad de 1 millón de años o 500.000 años atrás, una capacidad craneal de 1.000 centímetros cúbicos,
una cara similar al del Homo erectus, pero con mandíbula más prominente, una mandíbula más estructurada. El Homo neanderthalis tiene una antigüedad de 250.000 a 300.000 años, una capacidad craneal de 1.550 centímetros cúbicos, pero la corteza cerebral está menos desarrollada. La cara es vertical con arcos sobre los ojos de menor grosor. Todavía sigue teniendo determinadas limitaciones debido a que su corteza cerebral no se encuentra totalmente desarrollada. Tenemos a continuación el Homo sapiens, tiene una antigüedad de hace unos 160.000 años atrás, una capacidad craneal de 1.400 centímetros cúbicos, una cara vertical con arcos sobre los ojos muy delgados. El proceso de hominización destacan la adquisición del bipedismo, el aumento de la capacidad craneal y el desarrollo de la cultura. En relación al bipedismo, es la adquisición de la postura erguida sobre las extremidades inferiores que le permite caminar y moverse. Ahí nosotros tenemos una pequeña línea de tiempo que obviamente ustedes pueden observar en cuanto a la evolución del ser humano, cómo se ha ido evolucionando. En cuanto al fechado radioactivo, a continuación vamos a ir analizando y vamos a ir viendo el fechado radioactivo. Es fundamental analizar este tema, pues este nos va a permitir determinar una serie de aspectos en función de tiempos de la historia y cómo se han ido cambiando y evolucionando para convertirnos en lo que somos hoy. El fechado radiactivo es un método para deducir la edad de algunos objetos mediante la radioactividad, puesto que la vida mediante de cualquier núclido, conjunto de todas aquellas posibles especies nucleares en un elemento químico. En particular, es constante. La vida media puede servir como un reloj molecular para determinar la edad de diferentes objetos. En ciertos casos, la edad de un material se puede determinar basándose en la velocidad de desintegración de un isótopo radiactivo. Por ejemplo, el carbono 14 se usa para determinar la edad de los materiales orgánicos. El isótopo de carbono 14 tiene un periodo de desintegración de 5.730 años, lo que lo hace muy adecuado para fechar objetos de hasta 25.000 años de antigüedad. El carbono 14 está presente en la atmósfera como consecuencia de las reacciones nucleares producidas por los rayos cósmicos. Este isótopo del carbono, al igual que el isótopo de carbono 12, se combina con el oxígeno y forma el CO2. Los seres vivos intercambian continuamente CO2 con la atmósfera, de forma que mientras están vivos mantienen constante la proporción de carbono 14 y también carbono 12, y su composición isotópica es la misma que la de la atmósfera que nos rodea. En cada gramo de carbono de nuestro cuerpo hay suficiente carbono 14 para que se produzcan 15 emisiones por minuto. Cuando muere, cesa este equilibrio y la desintegración del carbono 14 no es compensada con el carbono atmosférico existente. La cantidad de C14, esto es carbono 14, va disminuyendo con el tiempo, por lo que basta medir el número de desintegraciones que se producen para determinar la fecha en que murió un organismo. Y de esta manera nosotros podemos saber, por ejemplo, en qué tiempo, en qué año, por ejemplo, vivió un determinado dinosaurio, por ejemplo. Cuando encontramos vestigios en cuanto a osamentas, por ejemplo, de una determinado grupo de personas que vivieron en el pasado. No sabemos en qué tiempo vivieron, no sabemos de qué murieron, qué es lo que pasó. Ahí se utiliza todo este proceso, justamente este proceso químico del fechado radioactivo para determinar justamente para ver y determinar en qué fecha vivieron, en qué momento murieron y otras características más. Eso es lo que nos permite desarrollar este proceso químico que es fundamental. Aquí nosotros podemos ver justamente y analizar, por ejemplo, cuándo murió un mastodonte, cuándo murió un ser humano, cuándo murieron vegetales, cuándo obviamente en función de determinadas acciones, cómo nosotros podemos ir analizando y viendo
cómo, obviamente, en qué época vivieron y de esa manera calcular los años para poder determinar históricamente o matemáticamente cómo, obviamente, o en qué momento de la historia vivieron determinadas especies. Es lo que nos permite hacer justamente el fechado radioactivo. Son las técnicas, obviamente, que nosotros hemos ido viendo en el desarrollo de la presente clase. Vamos a ir viendo en la siguiente etapa de nuestra clase, vamos a ir viendo y reforzando un poco más justamente de las evidencias de la evolución y la ciencia y de la evolución. Vamos a ver cómo han ido evolucionando las especies. Vamos a ir analizando este material que tenemos a continuación y vamos a ver evidencias de evolución, la ciencia de la evolución. Vamos a ver cómo han ido cambiando determinadas especies. La teoría de la evolución se centra en dos ideas básicas, que los seres vivos han cambiado a lo largo del tiempo y que especies diferentes comparten ancestros comunes. Existen evidencia contundente que apoya esos hechos y aunque los científicos siguen descubriendo algunos detalles de la evolución, la pregunta de si las especies están o no relacionadas a través de una larga historia compartida se contestó afirmativamente hace al menos 2 siglos. La historia de los seres vivos está documentada a partir de múltiples evidencias que convergen para contar la historia de la vida a través del tiempo. Vamos a ver en esta sección justamente algunas de ellas. Vamos a ver a continuación las fuentes de evidencia de la evolución, obviamente de dónde proviene. Y vamos a ver justamente las evidencias fósiles. Vamos a ir analizando, vamos a ver este siguiente tema. ¿Qué es una evidencia fósil? Vamos a ver a continuación qué es una evidencia fósil. La evidencia fósil, el registro fósil nos proporciona instantáneas del pasado que cuando las juntamos forman un panorama de cambios evolutivos durante los últimos 3.500 millones de años. La panorámica puede ser borrosa en algunos puntos, incluso hay pequeñas zonas borradas, pero la evidencia fósil claramente nos muestra que la vida es muy antigua y que ha cambiado a lo largo del tiempo geológico mediante la evolución. Los primeros descubrimientos fósiles, los científicos han reconocido a los fósiles como evidencias de vida pasada desde hace mucho tiempo. Xenópanes, por ejemplo, uno de los filósofos griegos de la antigüedad, encontró conchas fosilizadas, tierra dentro de una zona seca y concluyó que ese lugar había sido alguna vez un fondo marino. Hace casi 1.000 años atrás, el científico chino Shen Yu llegó a conclusiones similares, basándose en restos fósiles de especies que no podían haber vivido en los ambientes del momento en el que se descubrieron. En el siglo XVI, Nicolás Steno se dio cuenta de la semejanza entre entre los dientes de los tiburones y de las rocas comúnmente llamadas lenguas de piedra, y argumentó que esa piedra había estado alguna vez en la boca de algún tiburón vivo. Desde entonces, los paleontólogos, como la inglesa Victoria Marie Henning, quien ayudó a desenterrar el primer dinosaurio fósil bien identificado, han continuado ampliamente nuestros conocimientos sobre la diversidad de formas de vida que obviamente estuvieron en el pasado. Esas son características bastante preponderantes. Hay una serie de historias, una serie de estructuras técnicas, obviamente, mediante las cuales, obviamente, se va identificando una serie de especies que vivieron en el pasado y que hoy, obviamente, son una estructura histórica que nos permite saber qué es y qué y cómo vivieron estas especies en el pasado y cómo, obviamente, también nos puede afectar en el futuro. Hoy pocos cuestionan que los fósiles representan la vida del pasado. Es difícil mirar el esqueleto de un T-Rex y sacar otras conclusiones, pero esto no quiere decir que la ciencia sepa todo sobre los fósiles. Los paleontólogos continúan aprendiendo de los fósiles y no solo de la anatomía de los organismos preservados, sino de una serie de elementos y vestigios, obviamente, que se van descubriendo en el transcurrir del tiempo.
Los fósiles nos revelan relaciones ecológicas del pasado, pues todos ellos están íntimamente correlacionados, no solamente de la parte interna de sus organismos, sino también con los ecosistemas. Prácticamente ellos en algún momento determinadas especies fueron dominantes y controlaron todo el proceso de depredación de determinadas especies sobre otras especies menores. Esta hoja fósil, que tiene algo más de 10 millones de años, muestra un patrón de datos claro, uno que coinciden con los daños producidos por la oruga de la polilla, por ejemplo, que en su determinación técnica es la Stigmeleia teromelis. A las hojas actuales. Los modelos del daño producido son tan similares y tan diferentes de otros daños a hojas que, aunque no tenemos fósiles de la oruga, sabemos por la observación de la hoja fósil que debió haber vivido en ambientes y en el momento en que vivió, obviamente, determinadas plantas. Entonces, nosotros podemos ver que este proceso de investigación del pasado a partir de los fósiles, también no solamente podemos hacerlo a partir de organismos multicelulares complejos, sino también de organismos unicelulares, de microorganismos que también afectaron a diferentes especies en una etapa de tiempo. Estos son los temas que nosotros hemos visto en el desarrollo de la presente clase. Es un tema bastante amplio, esperemos volver a tocar este tema en la siguiente clase. Ahí nosotros podemos seguir ampliando todo este proceso de investigación en cuanto a los vestigios, en cuanto a los diferentes estratos que se van descubriendo y que son fundamentales para descubrir qué es lo que pasó con determinadas especies en el pasado, en qué tiempo vivieron y qué obviamente los llevó a su desaparición. Recordemos que a lo largo de toda la vida de nuestro planeta han existido 4 extinciones masivas. Una de ellas que justamente tuvo un nivel de extinción del 96% de las especies, que fue casi la totalidad de nuestro planeta Tierra. Estos y otros temas continuaremos estudiando y revisando en las siguientes clases que nosotros tengamos correspondientes a la materia de ciencias naturales. Señores y señores, un gusto haber compartido con ustedes el desarrollo de la presente clase. Me despido no sin antes desearles que tengan una feliz noche. Nos estaremos viendo hasta la próxima semana. Que descansen.